Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Quiero compartir en esta hora con ustedes el texto de la Palabra de Dios que está en Éxodo, capítulo 27, verso 16. Allí voy a estar compartiendo con ustedes la Sagrada Escritura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta tarde que nos hayas dado, Señor, en tu buena voluntad, el poder, Señor, compartir, Señor, la lectura de tu palabra. Llegado el momento de la exposición de tu palabra, nuestro ruego en la oración es que nos sean iluminados los ojos del entendimiento para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo y mediante el mismo, Señor, podamos crecer en el conocimiento de tu verdad como de tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos amados, en esta lectura bíblica estamos mirando la puerta del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión en donde Dios se manifestaba y habitaba en medio de su pueblo, la nación de Israel. Es notorio que cuando el Señor Jesucristo habló acerca del reino de Dios a Nicodemo, allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Él le habló acerca de que el reino de Dios era un lugar que se podía ver, pero también era un lugar al cual se debería de entrar. Amén. Como todo lugar al cual se entra, tiene una puerta. Así como este lugar, que era el lugar en donde se manifestaba Dios y donde se ofrecían los sacrificios del culto, tenía una puerta, así también el reino de Dios tiene una puerta. Y también, hermanos amados, cuando el Señor Jesucristo se refirió acerca de su persona, Él dijo, yo soy la puerta. Me gustaría que pueda leer conmigo ese texto de la palabra de Dios. El mismo está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, allí en el verso 9, capítulo 10, verso 9, podemos leer desde el verso 7. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo,
yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces podemos ver nuevamente al Señor Jesucristo diciendo acerca de su persona que Él era la puerta. Por eso cuando nosotros miramos la puerta del tabernáculo, del lugar de reunión, podemos ver que tenía 4 columnas, lo cual también simboliza los evangelios. Amén. Y podemos ver que también tenía 4 colores, los cuales también tienen que ver con el carácter del Señor Jesucristo. Por eso, hermano amado, para poder entrar al reino de Dios, para poder gozar en plena comunión con Dios, es necesario el que pasemos por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En una oportunidad pude oír acerca de este ejemplo que dio el Señor Jesucristo de la puerta. Para nosotros tal vez no nos es muy notorio este ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos oficio como lo era el oficio de aquellos días, y especialmente de muchos de los israelitas que eran de oficio pastores de ovejas. Y tampoco vivimos en tiempos de los del Señor Jesucristo, en donde los campos no tenían divisiones por alambrados, sino que pastaban libremente por las praderas. Y muchas veces, dado a la zona en la cual pastaban esos animales, esas ovejas, se escogían las laderas de las montañas, que sabían ser los valles más fértiles. Era donde se encontraban los mejores pastos. Y eso le llevaba al pastor de ovejas a tener que trasladarse largas distancias, lo cual significaba que muchas de las noches las pasaban al costado de las laderas de los montes, de las montañas. Y no había un corral para las ovejas, no es que volvían a su zona o volvían a su región para estar en un corral. Entonces se improvisaba entre las paredes de la montaña, entre las paredes de los montes, se improvisaba una especie de corral, lo cual se armaba con algunas piedras o con algunas espinas, con algunos trenzados de espinas. Se armaba una especie de corral, y el pastor comúnmente dormía atravesado en la puerta, o sea, él se convertía en la portera o en la puerta de las ovejas. Por eso es que las ovejas nunca iban a pasar por encima del pastor. ¿Por qué? Porque para pasar por encima del pastor lo tenían que pisotear. Y esto nos recuerda el pasaje de Hebreos que dice que todo el que tuviere por inmunda la sangre de Cristo y la pisoteare, el tal sería anatema. Amén. Entonces, el salteador tenía que pasar por arriba del pastor, el que venía a robar, pero las ovejas nunca iban a pasar por la puerta. ¿Por qué? Porque lo iban a pisotear al pastor. Entonces ellas no pasaban nunca. Entonces él con su cayado lo atravesaba en una forma diagonal entre la pared y se extendía tirado en la puerta, y se convertía en la portera, en la puerta de las ovejas. Por eso dice que todo el que por la puerta entrare, entrará y hallará pastos. Amén. O sea,
el pastor se convertía en la puerta. Hermano querido y hermana querida, esta palabra para nosotros es una palabra muy específica, una palabra muy especial para que nosotros la podamos tener en cuenta y para que sea de aliento y de fortaleza para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque como dijera el Señor, al reino de Dios hay que entrar. Amén. Y en todo lugar al cual se ha de ingresar hay una puerta. Y Jesús dijo, Él ser la puerta. Y que el que por Él no entra, el tal es ladrón, el tal es salteador. Así que si alguien quiere entrar por otro lugar que no sea por el Señor Jesucristo al redil de las ovejas, cuando el pastor de las ovejas lo ve, inmediatamente lo expulsa, lo corre. Y las ovejas se refugian al lado del pastor o se apartan del tal. ¿Por qué? Porque el tal es ladrón y salteador. ¿Qué significa esto? Que nuestra comunión es con el Señor Jesucristo. Amén. Y que nuestra comunión es unos con otros. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así dice el apóstol Juan. Amén. Que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque para entrar al redil de las ovejas tuvimos que entrar por la puerta. Y la puerta es el Señor Jesucristo. Por eso los pecadores no tienen comunión con el Señor Jesucristo. Los pecadores no tienen comunión permanente con la iglesia. El apóstol Juan habló acerca de esto, diciendo de aquellos que se habían alejado de la iglesia. Dijeron, el mismo apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, mucha gente entra a las iglesias muchas veces, pero no entra por la puerta, no entra por el Señor Jesucristo, teniendo convicción de fe de que sus pecados fueron lavados por la sangre del Señor Jesucristo, sino que muchas veces entra por una necesidad o entra por una afinidad con alguna persona de la iglesia. Por eso, mientras mantiene afinidad con esa persona de la iglesia, entonces la persona permanece adentro, pero cuando tiene una discusión con esa persona, entonces la persona termina alejándose. Por ejemplo, yo esto lo he visto muchas veces en familias, amén. Aquellas familias que, por ejemplo, entraron por la afinidad, el padre de familia llevó a la iglesia a su esposa, llevó a sus hijos, pero cuando éste se retiró, el resto de la familia también se retira. Amén. ¿Por qué? Porque no entraron por la puerta. El que entra por la puerta, se pueden ir todos, lo pueden abandonar todos, pero él o ella va a permanecer dentro del redil. ¿Por qué? Porque entró por la puerta. Amén. Y tiene comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo le limpió de todo pecado. Al haberle limpiado la sangre de Cristo de todo pecado, entonces tiene comunión con la iglesia. Pero cuando alguien entró por otro, por afinidad con otro y no por el Señor Jesucristo, entró por arriba del buen pastor, entró por arriba de la puerta, la pasó por arriba, no tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo en donde sus pecados le fueron lavados por la sangre, en donde se encuentra bajo la eterna redención y en constante gratitud por el sacrificio y la entrega del Señor Jesucristo. Entonces no permanece en el redil. Amén. No permanece en el redil. ¿Por qué? Porque no entró por la puerta. Y esta palabra tiene que ser, hermano, para nosotros de fortaleza. Y cuando viene por ahí la situación en que algo quiere alejarnos, nosotros tenemos que mirar cuál es la razón por la que yo soy parte del redil. ¿Cuál es la razón por la cual yo entré al reino de Dios?
Y si entiendo que la razón por la cual soy parte del redil y que entré al reino de Dios es porque la preciosa sangre de Jesucristo lavó mis pecados y tengo comunión con la iglesia, entonces no va a haber nada ni nadie que me pueda alejar del Señor. Pero cuando no se da esa relación con el Señor Jesucristo, entonces con el tiempo las personas terminan alejándose de la iglesia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros damos por sentado que una persona que fue a la iglesia, escuche y esté atento, porque muchos de nosotros necesitamos entender esto. A veces damos por sentado que una persona que fue a la iglesia o aún por ahí se bautizó, que ya es salva. Pero uno no es salvo por haber ido un tiempo a la iglesia, ni es salvo porque se haya bautizado. Uno es salvo si retiene la fe que mantuvo desde el principio. Uno es salvo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Amén. Somos salvos por gracia, pero el medio para la salvación es la fe. La palabra de Dios dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, tienes que creer en tu corazón, se tiene que establecer la palabra de Dios en tu corazón, tienes que confesarla, que Dios le levantó de los muertos. O sea, tienes que tener plena conciencia de que intervino la muerte del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Entonces, a veces nosotros damos por sentado que porque una persona visitó un tiempo la iglesia o aún se bautizó, es salva. La persona no es salva por visitar la iglesia, ni siquiera por bautizarse. La persona es salva por gracia, por medio de la fe. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en el hombre? Por eso es muy importante que la persona que visitó un tiempo la iglesia, que la persona que aún se bautizó o hizo confesión de su fe, pueda fortalecerse en la fe, en aquella fe que profesó en un principio, para poder tener la certeza, la seguridad de su salvación y de la vida eterna. Amén. Hermano, si bien no es por obras, amén, no es por obra para que nadie se gloríe, pero sí el que tiene fe, sus obras testifican de la fe. Yo no puedo decir que tengo una perfecta relación con Dios, con el Señor Jesucristo, y no tener perfecta relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el redil del Señor. Y las ovejas cuando ven al salteador, cuando ven al ladrón, ¿qué hacen? Se pegan al pastor y se unen entre ellas, se acercan unas a otras, y se acercan al pastor. Amén. Entonces, por eso, hermano, es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Que alguien que no entró por la puerta, que entró por otra razón, entonces no permanece. Y esto es muy importante. Es muy importante que nosotros lo sepamos para que podamos entender la condición de las personas. También es muy importante para nosotros para que podamos entender cuál es nuestra relación con la iglesia y con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque yo, para tener comunión con el redil de las ovejas, tuve que entrar por la puerta, y la puerta es el buen pastor, es el Señor Jesucristo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y esta palabra es muy importante, ¿para qué? Para toda la vida de creencia. Mañana nosotros vamos a estar compartiendo acerca de la palabra de la promesa. Amén. Acerca de cómo nosotros, estando ajenos a los pactos y ajenos a la promesa, fuimos hechos cercanos. Por eso es que hay personas que hoy no pueden tener una buena vida espiritual, una buena vida de creencia, una buena relación con Dios. ¿Por qué?
Porque todavía no no entraron por la puerta, lo cual es el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a estar explicando mañana. ¿Por qué? Porque de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Amén. Y a aquellos que estaban alejados al pacto y a la ciudadanía y a las promesas, los ha hecho cercanos por medio de su sangre. Amén. ¿Y cuál es el valor, hermano, de la promesa? Tiene un valor muy importante la promesa. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da, lo da por medio de la fe. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos que Dios solucione nuestros problemas. Nosotros necesitamos tener una palabra de parte del Señor, necesitamos una promesa de parte del Señor para sostenernos a través del tiempo, a través de las situaciones y poder atravesar victorioso. Amén. La persona que tiene una promesa de parte del Señor se va a sostener como viendo al invisible. La persona que tiene una promesa de parte del Señor va a vivir en este mundo, pero no se va a apegar a este mundo, va a vivir como peregrino y como extranjero en este mundo. ¿Por qué? Porque va a estar esperando, según Dios, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. O sea, va a vivir por la promesa. El justo vive por lo que cree. Amén. Y la fe nuestra es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, muchas personas tienen una relación equivocada con Dios. ¿Por qué? Porque su relación es fluctuante. Cuando Dios los está bendiciendo, les sacó a lugares espaciosos, están contentos. Pero cuando Dios les permite entrar en una prueba, les permite entrar en una situación, ahí declina su ánimo, declinan sus fuerzas. Pero por el contrario, el que tiene una promesa de parte de Dios, el que tiene una palabra de parte de Dios, esa persona se va a sostener a través del tiempo, a través de las situaciones, sin importar por qué. Porque lo que va a vivirlo por la fe. Lo va a vivir por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano querido, es muy importante esta palabra que hoy estamos compartiendo acerca de la puerta, porque cuando yo puedo entrar, cuando yo puedo comprender cómo es que se da mi entrada al reino de Dios, cómo es que vengo a ser parte del redil, cómo es que entro por la puerta, la cual es el Señor Jesucristo, entonces también voy a poder entender que ahora soy coheredero con Cristo. Voy a poder entender que antes yo estaba así ajeno a la ciudadanía de Dios, alejado al pacto y a las promesas, pero que ahora fui hecho cercano, amén, mediante la sangre derramada del Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra de la promesa puede tener lugar en mi vida, o sea, estoy relacionado con la palabra de la promesa. ¿Pero por qué? Porque creí en el Señor Jesucristo, quien es que lavó todos mis pecados y me dio entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso la palabra de Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Al haber entrado por la puerta, al haber hecho cercano al Señor Jesucristo y que al Padre y al Espíritu Santo, la palabra de la promesa mora en abundancia en mi corazón, y entonces puedo vivir una buena vida espiritual, una buena vida de fe, una buena vida de creencia. Amén. Entonces, esta palabra es muy importante. Hay personas que no se ubican en ninguna iglesia, que no se vinculan con ningún pastor, y eso tienen que meditarlo. ¿Por qué están alejados del redil? ¿No será que todavía no entraron por la puerta? Porque el que entra por la puerta, entra y halla pastos. Amén. Y la oveja nunca va a pisotear al buen pastor. O sea, mientras el buen pastor está
haciendo él de la puerta, la oveja nunca lo va a pisotear. Amén. Sino que cuando el buen pastor se levanta y la saca del redil para llevarla a los buenos pastos, las ovejas le escuchan su voz y lo siguen. Siempre respetan al pastor. Por eso es que es muy importante esto, hermano querido, que nosotros lo podamos entender para poder tener una vida espiritual saludable y para poder hacernos participantes de todas las promesas de Dios, las cuales son preciosas y grandísimas. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano querido y hermana querida, hasta aquí voy a estar compartiendo en esta tarde la palabra de Dios. Espero que mañana pueda estar acompañándonos en una de las 2 reuniones que vamos a estar teniendo en la ciudad de San Carlos a las 10 de la mañana, en Rincón 1025, o en la ciudad de Maldonado a las 17 horas en La Valleja 914. O bien pueda estar siguiendo esta enseñanza a través de este canal, el canal de YouTube. Amén, pueda estar siguiendo esta enseñanza y así pueda estar siguiendo, recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta tarde por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, viendo el valor y la importancia que tiene, Señor, la palabra de la puerta, que siempre para todo lugar es necesario que haya una puerta de ingreso. Y así como el tabernáculo tenía una puerta con 4 columnas que representan los 4 evangelios que nos hablan de la persona del Señor Jesucristo, y 4 colores que tienen que ver con el carácter del Señor Jesucristo, así también recibimos la palabra del Evangelio de Juan, en donde dice que nosotros somos las ovejas y que Él es la puerta del corral, y que la oveja nunca va a pisotear ni va a pasar por arriba al buen pastor, sino que el que pasa por arriba, ese es salteador y ese es ladrón, y no puede tener comunión permanente con la iglesia, no puede tener comunión permanente con el pastor, sino que por el contrario, para el pastor le es un desconocido completo, y por eso es que no tiene comunión permanente. Por eso, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos trae un entendimiento y nos muestra el valor que tiene, Señor, a pesar de las dificultades, el hoy estar teniendo comunión con la iglesia, Señor, y comunión con el buen pastor de nuestra alma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podremos estar cantando y alabándole al Señor. Nos queda tan solo un minuto final, pero podemos aprovecharlo para cantar y alabar al Señor. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero,
el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,